Ahora vamos a ver el tema de la división con decimales. Para esto tenemos que tener en cuenta algunos casos especiales para analizar. Si nosotros observamos, acá dice 3,47 dividido 2. Si lo queremos hacer, hacemos como cuando estábamos en primaria. O sea, ponemos normalmente la casita, como les dicen algunos, ¿no? Dividendo y divisor. Lo importante en una división de decimales es que el divisor, o sea, el que está acá adentro, no tenga comas. Acá, como no tiene comas, un número entero, puedo resolver la división normalmente, como estamos acostumbrados. ¿Qué va a pasar con esta coma? Bueno, en el momento que tengamos que hacer la división y aparece el lugar con el que estoy utilizando donde está la coma, ahí la voy a escribir en el resultado. Ahí vamos a ver. Empecemos. Recordemos que como tengo un solo dígito, tomo un solo dígito del dividendo, siempre y cuando este que tomé sea mayor. Si no es mayor, agarro otro más. Acá, como el 3 es más grande que el 2, no hay ningún problema, puedo dividir. Recordemos también que para dividir hay un montón de maneras, cada uno la puede realizar como quiera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para dividir? 2 por cuánto me da 3, o algo más chico, pero que nunca se pase. Entonces, 2 por 1 me va a dar 2, y me faltarían 1 para llegar al 3, entonces eso lo pongo acá abajo. O algunos hacen la resta, 2 por 1, 2, al 3 le resto 2 y me da 1, es lo mismo. ¿Qué hago ahora? Bajo el 4, pero ojo acá. Yo bajo el 4 y acá ya aparece la coma entre el 3 y el 4. Entonces esa coma ahora la pongo en el resultado. En este momento, en el momento en que voy a utilizar el número que está justo donde está la coma, ahí aparece también para el resultado. Y seguimos dividiendo normalmente. 14 dividido 2. 2 por cuánto me da 14, o un número más cercano que nunca se pase. 2 por 7 es 14. Al 14, ¿cuántas me faltan para llegar? 0. ¿Qué hago ahora? Bajo el 7. 2 por cuánto me da 7, o algo más cercano. 2 por 3 es 6. Al 7, para llegar hasta el 7 me faltaría 1. Ahí terminaría la cuenta porque no tengo más números para dividirlo. Recordemos que en una división, una vez que ya en el resultado aparece la coma, podemos agregar ceros las veces que sea necesario para poder seguir dividiendo. ¿Y hasta cuándo se tiene que hacer la división? Hasta que esto me dé 0, o hasta que se empiece a repetir todo el mismo patrón, los mismos números, digamos. Entonces, como la coma ya está puesta en el resultado, eso me habilita a que yo acá, yo no puedo dividir 1 dividido 2, porque este siempre tiene que ser más grande para poder seguir dividiendo. Entonces, ¿qué hago? Agrego un 0 y ahora sí me queda 10 dividido 2. 2 por cuánto me da 10, o más cercano. 2 por 5. Entonces, 2 por 5 es 10. ¿Cuánto me faltan para llegar al 10? 0. Y ahí termina la cuenta. Veamos este otro caso. 74,8 dividido 3. El divisor sigue siendo un número entero, no hay comas, no hay problema. Dividimos normal y en el momento que aparece la coma, la agregamos al resultado. Entonces, 74,8 dividido 3. Lo mismo, un solo dígito acá, entonces puedo agarrar un solo dígito mientras que sea más grande que el divisor. 3 por cuánto me da 7, o un número más cercano que 7, pero que no se pase. 3 por 2 es 6. Para llegar al 7 me faltaría 1. Bajo el 4. 3 por cuánto me da 14, o más cercano. 3 por 5 es 15. 3 por 4 es 12. Para llegar hasta el 14 me van a faltar 2. Entonces ahora, cuando voy a bajar el 8, ahí aparece la coma. Entonces en el resultado pongo la coma. O sea, cuando hay una coma en el dividendo, o sea, en esta parte de afuera, lo único que hago es escribirla en el resultado en el momento que yo voy a utilizar el número donde está la coma en el dividendo. Seguimos dividiendo normalmente. 3 por cuánto me da 28, o más cercano. 3 por 9 es 27. Para llegar hasta el 28 me falta 1. Como dijimos recién, esto tiene que terminar cuando me dé 0, o cuando se empiezan a repetir los resultados. Entonces, ¿cómo hacíamos para acá? Agregamos un 0 imaginario. Un 0 para que este número pueda ser más grande que el divisor. Entonces, 3 por cuánto me da 10, o más cercano. 3 por 3 serían 9. Y yo tengo que llegar al 10, o sea que me falta 1.
no me dio 0. Pero ¿qué pasa acá si observamos? ¿Qué hago? Vuelvo a poner 0 y ven cómo se empieza a repetir de nuevo. Si yo pongo el 0 acá, ¿qué me queda? 10 y lo mismo. 3 por cuánto me va a dar 10. Y también 3 por 3, 9. Para llegar al 10 me va a faltar 1. Y ahí se empieza a repetir. Entonces ahí cuando pasa esto, termina la cuenta. ¿Cuál va a ser el resultado? 24,933333333. El 3 es infinito, o sea que el 3 es periódico. Entonces si yo tengo que escribir este resultado, sería 24,93 y sobre el arquito, sobre el 3, perdón, le ponemos el arquito. Es como ya estuvimos trabajando números periódicos. 24,93 periódico sería el resultado de esta división. Miremos este otro resultado que acá sí vamos a tener que hacer algo extra. 357 dividido 1,2. Ahora el divisor, o sea, el que iría dentro de la casita de la división, es el que tiene la coma. Y acá es donde tenemos que tratar de alguna manera, sacar la coma, eliminarla. Esto es una manera de dividir, ¿no? Entonces, la que nosotros vamos a utilizar es aquella manera en la que tratamos de convertir a los números del divisor en números enteros. ¿Qué quiere decir un número entero? Que no tenga coma. Recordemos que si yo tengo, por ejemplo, el 74, es un número entero, pero la coma en realidad está escrita atrás de todo. Esto sería 74, podría ser 74,0. No hace falta escribirla. Entonces, lo que tenemos que hacer, cada vez que el divisor sea un número decimal con coma, transformarlo en un número entero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? 1,2. Lo que tengo que pensar es que a esto lo voy a multiplicar por los números de la familia del 10, o sea, 10, 100, 1000, 10.000, millón. ¿De qué va a depender? ¿Cuál lo voy a usar? Bueno, lo que haga, el más próximo que haga, que desaparezca la coma. Entonces yo pienso, si yo hago 1,2 por 10, eso automáticamente me va a dar 12. Y de esa manera sigo manteniendo el 1, sigo manteniendo el 2, y la coma es como que se fue. En realidad no es que se fue, sino que estaría escondida acá atrás. O sea, lo que hacemos en este caso es multiplicar por números de la familia del 10 para correr la coma, para correrla hacia el final, lo más próximo posible. Entonces acá tengo 1,2 por 10 que me da 12. Si ustedes acá ponían por 100, esto me hubiera dado 120. Tampoco está mal, pero siempre tenemos que tratar de buscar el número más chico que me quede sin la coma. Entonces ya con multiplicar por 10 me alcanza para que eso me quede 12. Pero ojo, si yo multipliqué por 10 a este número, voy a tener que hacer lo mismo con el otro número, multiplicar por la misma cantidad. Entonces si yo tenía 357, también lo multiplico por lo mismo que multipliqué al otro, por 10. Y ahí me quedaría 3570. Y de esta manera tenemos una división sin decimales, sin coma. ¿Cómo me quedaría? 3570 dividido 12. Y ahí es una división normal que podemos hacer tranquilamente ya sin tener las comas. Tenemos dos dígitos dentro del divisor, entonces podemos agarrar dos dígitos de acá siempre que sean más grandes, ¿no? 12 por cuánto me da 35 o más chico. 12 por 2 es 24. 12 por 3 es 36, ya se pasó. Entonces sería 12 por 2, que es 24. Me dio 24, pero tengo que llegar al 35. ¿Cuántos me faltan para llegar al 35? 11. ¿Qué hacemos ahora? Bajamos el siguiente número, el 7. Y seguimos de la misma manera. 12 por cuánto me da 117 o más cercano. Si hacemos 12 por 9, eso nos da 108, que es lo más cercano sin que se pase. Y del 108 para llegar al 117 me faltan 9 números. Seguimos bajando los números, ahora baja el 0. 12 por cuánto me da 90 o más cercano. 12 por 7 serían 84. Y para llegar al 90 me faltarían 6. Al igual que en los casos anteriores, yo tengo que seguir esta división hasta que me quede 0 o se empiece a repetir. Entonces, ¿qué hacíamos? Para poder agregar el 0 ese que me permitía seguir dividiendo, acá tenía que aparecer la coma.
Y como todavía no está, ¿qué hago? La agrego ahí en el momento en el que la necesito utilizar. Esta coma me permite agregar ceros cada vez que yo necesite seguir dividiendo. Ahora sí puedo seguir dividiendo normal. 12 por cuánto me da 60 o más cercano. 12 por 5 me da justo 60. Entonces 0 y ahí termino la cuenta. Entonces, más allá de la complejidad que pueda llegar a tener la división, de encontrar el número exacto, que no se pase, de que tenga que hacer las multiplicaciones al costado de la hoja y todo eso, acá lo importante es qué pasa cuando en el divisor hay una coma. Lo primero que hay que hacer es sacarla de ahí, sí o sí. ¿Cómo hacemos para sacar? Multiplicando por 10, por 100, por 1000, por 10.000, el número que sea el más pronto para que me quede el número entero. Acá como tenía 1,2, otra ayudita para que se den cuenta si es que tengo que multiplicar por 10, por 100 o por 1000. Miremos una cosa, ¿cuántos números hay a la derecha de la coma? ¿O cuántos números hay después de la coma? Uno solo, el 2. Entonces, como es uno solo, va a ser, lo voy a multiplicar por el 10. ¿Por qué? Porque tiene un solo cero. Si yo acá tenía otro número, por ejemplo, tengo el 3,57. Tengo dos números después de la coma, entonces a ese lo tendría que multiplicar por 100 para que se le desaparezca la coma y me quedaría en este caso 357. Entonces, esta es la manera de eliminar la coma de un número decimal para poder utilizarlo en una división y que se transforme en una división común de números enteros, que no sean decimales. El último ejemplo. En este caso, los dos números, tanto divisor como dividendo, tienen coma. Si el dividendo tenía coma, no había problema. Podía realizar la división, como en el primer ejemplo que vimos. Podríamos realizar la división normalmente y escribimos la coma en el resultado justo en el momento que aparece para utilizarla. Pero sí, el problema era cuando el divisor tenía coma. Entonces, siempre que el divisor tiene coma, hay que primero eliminarla. No importa si el otro tiene o no tiene, pero si este ya tiene, tenemos que primero hacer eso, de eliminar la coma. Pero acá tenemos que tener en cuenta dos cosas que podemos hacer. Cada uno elige. Si yo quiero eliminar la coma, el 1,2, para eliminarla, como hicimos anteriormente, tengo que multiplicar por algún número de la familia del 10, 10, 100, 1000, para que desaparezca. ¿Cómo sabíamos cuál era? Teniendo en cuenta que después de la coma, como hay un solo número, en este caso, multiplicaría por 10. ¿Y qué me queda? 12. Entonces me quedaría ahora 3,45 dividido 12. Pero ojo, no se olviden algo importante. Si yo dividí, o multipliqué, mejor dicho, al 1,2 por 10, al otro número también lo tengo que multiplicar por 10. Entonces es 3,45 lo multiplico por 10 y esto me da 34,5. Entonces ya no es más 3,45, es 34,5. Entonces ahora sí podemos hacer tranquilamente la división. Otra cosa más todavía para el que quiera. Por ahí a alguien no le gusta dividir con coma. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos eliminar la coma directamente de toda la cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Partamos desde entrada. Supongamos que los dos números tienen coma y yo quiero hacer una división y que ninguno de los dos tenga coma. Entonces, ¿qué hago? Me fijo quién tiene más números después de la coma. En este caso sería el 3,45, porque tiene dos lugares después de la coma. Entonces, ¿qué hacemos? También lo multiplicamos por un número de la familia del 10 para que se elimine la coma. Como son dos lugares, en este caso, ¿por cuál lo voy a multiplicar? Por 100. Y de esta manera me queda 3,45. Y recuerden, como yo a uno de los dos con que ya lo multiplique, tengo que hacer lo mismo con el otro. Entonces el otro era 1,2 y lo voy a también multiplicar por 100. No puedo cambiar el número, siempre se multiplica por lo mismo. Entonces 1,2 por 100 me va a dar 120. Y de esta manera tengo para dividir 345 dividido 120. Una cuenta común que seguramente el resultado me puede dar
Recuerda que cuando tenemos una división de números enteros, el resultado me puede dar un número entero o también me puede dar un número decimal. Entonces, esta es la manera que suelen utilizar muchos porque justamente no quieren usar las comas. Esto se puede hacer en cualquier momento. Si ustedes ven un número que tiene coma y no les gusta, no la quieren usar, bueno, hagan esto. ¿Cómo hago para sacarle la coma a un número? Me fijo cuántos lugares tiene después de la coma y lo multiplico, en este caso, por el que tenga esa cantidad de ceros. Acá como veía 2, el 100 es el que tiene 2 ceros. Si acá hay 3, el 1000 es el que tiene 3 ceros. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Y siempre me fijo quién tiene mayor cantidad de números después de la coma. Porque si yo multiplico por el que sería de este caso, que es un solo lugar, acá como hay 2, la coma me quedaría en el medio, entre el 4 y el 5, como lo hicimos hace un rato. Que también es válido, pero acá lo que estamos viendo es esto de cómo hacemos para dividir sin tener que usar las comas. Sacamos directamente los números de la coma. Bueno, ¿cómo hacemos esta cuenta? Rápida. 3 dígitos, elijo 3 dígitos. 120 por cuánto me va a dar 345. O que no se pase. 120 por 2 me va a dar 240. Por 3 ya se pasa. Entonces, si 120 por 2 es 240, ¿cuánto me faltan para llegar al 345? Serían 105. ¿Va bien hasta ahí? A ver, es lo mismo que decíamos antes, nada más que ahora estamos dividiendo con 3 cifras. Entonces siempre es la misma idea. Este número, ¿cuántas veces lo multiplico para que me dé el número que estoy utilizando de este lado? En este caso era 345. Entonces acá hay que ir probando. A ver, cuando los números son cada vez más grandes, no queda otra que ir probando. Agarrar una hoja y al costado y hacer las cuentas. 120 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, así hasta que me dé el número que yo estoy usando. Pero recuerden que nunca se pase, siempre que sea más cercano, pero que no se pase. ¿Y ahora cómo seguimos? No hay más números para bajar, pero recordemos que esto tenemos que terminar cuando da 0 o se vuelve a repetir. Entonces, ¿qué hago? Necesito 105, no lo puedo dividir por 120. Necesito poder agregar el 0 este que yo agrego siempre, pero ahí para poder hacer eso tengo que agregarle la coma al resultado. No se olviden, cuando necesitan poner el 0 este para seguir dividiendo, tiene que estar la coma acá. Si no está, la agregan ustedes. Seguimos. 120 por 8, en este caso, me va a dar 960, que es el más cercano. Y de 960 hasta llegar a 1050 serían 90. O sea, trabajamos siempre en la misma temática. 120 por cuánto me da 1050. Fíjense que era por 8. Entonces acá tuvimos que ir probando por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Y traten de hacerlo siempre en orden, porque si prueban por 4, después saltan a por 7, después vuelven a por 3, se marean y después se olvidan por cuál usaron y por cuál no. ¿Qué hacemos ahora? No puedo dividir por 90, entonces vuelvo a agregar el 0. Seguimos probando y 120 por 7 me va a dar 840, que es el más cercano. Y para llegar al 900 serían 60. Lo mismo, no me dio 0 todavía o no se empezó a repetir. O sea, sigo agregando 0 acá hasta que yo pueda seguir, hasta que me dé 0 o se vuelva a repetir, ¿no? 120 por cuánto me da 600 o más cercano. 120 por 5 me da justo 600, entonces ahí me da 0 y recién ahí termino la cuenta. Entonces, quizás por ahí a algunos les resulta más cómodo trabajar así y hacer las divisiones sin tener que usar los números con decimales, con la coma. A algunos les resulta fácil y sí pueden trabajar con coma. Lo importante es que donde está el divisor, que el divisor no tenga coma. Si tiene coma tengo que correrla. Si se la quiero correr a los dos, bueno, me fijo quién de los dos tiene más números después de la coma y multiplico a todos por ese número, por 100, por 1000, por el número que sea, pero por el de lo mayor. Entonces, esta es una de las maneras que hay de dividir. A mi consideración es la más sencilla, la que más se entiende y que justamente está relacionado a lo que ya se trabajó anteriormente en el pasaje de cuando teníamos un decimal y pasarlo a fracción.
Acá se entiende un poco el hecho de por qué usábamos 10, 100, 1000 en el denominador. Justamente porque tiene que ver con esto de transformar, de correr la coma, o de sacar la coma, mejor dicho, del número que tiene, que la tenga del decimal, y eso se hace multiplicando por la familia del 10, 10, 100, 1000, y así sucesivamente.